colegas? Nuevamente, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con esta charla webinar virtual que de alguna manera nos permite la tecnología hoy en día comunicarnos en tiempo real en cualquier parte de nuestro mundo ahora que estamos con esta crisis desafortunada, ¿no? Vamos a iniciar. Muy bien. Antes de darle la palabra a la doctora Ana, voy a permitir presentarla para que tengan ustedes, vean quién es la doctora Ana, un poco su trayectoria. Pues miren, Ana es ingeniera agrónomo con orientación en suelos por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en manejo de arcas de temporal, tiene una maestría en administración de comercio internacional, tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un posgrado en ciencias de desarrollo de medicinas por la Universidad Libre de Bruselas. La doctora tiene más de 100 artículos, resúmenes, capítulos y menciones en videos y diferentes documentos científicos. La doctora tiene varios libros publicados, los mostramos en la pantalla, desde el 2014, desde el 1994 empezó con una publicación en Agave Tequilero, y su última publicación es la indicación geográfica de tequila, lecciones de la primera denominación de origen mexicana, editado por la Conavio y Signo Tequila. Ha dirigido varias tesis, o más bien estas son las tesis que ha estado ella presente, y tiene en la actualidad 2 premios, en el 2007 Premio Nacional de Conservación Biológica por la Semarnat, y en el 2017 el premio en colaboración binacional de investigación con la Universidad de Arizona. Es parte de su resumen curricular de nuestra ponente. Voy a dejarle la palabra. Ana, te activo el micrófono y muy bien. Es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Edel, y a los que han organizado. Yo sé que debe haber 1 o 2 más personas, pero gracias a ti que usas estas tecnologías y que en este momento es algo que nos puede ayudar para seguirnos preparando. Yo estoy contenta de compartir con ustedes, sobre todo porque ustedes son agrónomos. Voy a hablar de una manera muy pausada para que ustedes puedan estar analizando toda la información. Es una presentación que hago con muy pocos slides, diapositivas, y lo que quiero es que tengamos más tiempo para preguntas y respuestas. Sabiendo que ustedes son agrónomos como yo, pues me siento más confortable, más fácil de hablar de denominaciones de origen, porque hay un sentido muy importante a analizar en esto de las denominaciones de origen, que está ligada esta información con aspectos de cultivo, con aspectos de factores naturales, que tiene un enlace muy importante para poder justificar que hay una denominación de origen, una indicación geográfica. Entonces, es la primera vez que puedo hablar con agrónomos y me da mucho gusto, y yo sé que ustedes van a tener con esta presentación pues una información que es valiosa para que ustedes tengan claridad qué son las denominaciones de origen y para qué sirven, y cómo los agrónomos jugamos un papel muy importante y que muchas veces no es tomado en cuenta el punto de vista de agrónomos en México. Quisiera también decirles que gracias a que se da esta invitación con agrónomos, a hablar con agrónomos,
Hay muchas cosas que yo no voy a explicar y voy a obviar porque es un tema muy grande el de las denominaciones de origen, es enorme. Entonces, en este tiempo solamente voy a introducir a cómo responder estas preguntas: ¿qué son las denominaciones de origen y para qué sirven? Yo creo que por ahí vamos a llegar también a quiénes sirven, más que para qué sirven, a quiénes sirven. Y pues voy a usar un caso que ustedes conocen bien, que son las denominaciones de origen mexicanas, que son, pues las más conocidas son la del tequila y la del mezcal. ¿Por qué hablo yo de las denominaciones de origen? Bueno, como ustedes ya lo vieron en la presentación, tengo muchos años trabajando con tequila. Soy una agrónoma pionera en México y líder en agave a nivel mundial, y además en denominaciones de origen fui la primera persona que vino en Europa a hacer preguntas sobre la sustentabilidad de agave desde el lado, desde luego, agronómico, que con ustedes puedo hablar bastante bien, pero que en ese momento no se preguntaban. Yo vine a solucionar un problema de investigación de sustentabilidad de Europa, y ellos se dieron cuenta que no se preguntaban nunca eso. Entonces, mis trabajos junto con otros autores franceses, norteamericanos, son referencias también en Europa. Desde luego que las denominaciones de origen en México son usadas principalmente para promover comercialmente los productos y, creo yo, en la propiedad intelectual. Con esta presentación ustedes van a tomar sus propias, no quiero decir decisiones, pero sí nociones, conceptos, y yo los invito a que estudien más, a que si están interesados no duden en escribirme, a que revisen los libros, los artículos, los documentos que están escritos, porque es un tema en donde sí se necesita actualizar mucha gente en México. De hecho, creo que las leyes de denominaciones de origen en México, de acuerdo a los cambios que hay y a las indicaciones geográficas, deben ser particularmente modificados en toda su estructura y en toda su filosofía con respecto a las nuevas dinámicas políticas de desarrollo en México. En fin, necesitamos que se preparen no solamente agrónomos, sino también gente de desarrollo rural, de desarrollo económico, desarrollo local, desarrollo patrimonial y, bueno, pues con mucho los que desarrollan marcas, ¿no? Entonces espero que podamos poner unas bases firmes, ciertos fundamentos, y yo tengo mucho gusto de poder hacer este mensaje a agrónomos que lo van a entender con mucha más rapidez que pues otras carreras que no tienen esta base de la agricultura. Bueno, voy a pasarles una presentación. Nada más que no sé cómo se puede compartir. A ver, voy a ver. Es la primera vez que hago un webinar. Ahí abajo, Ana, viene, dale clic. Sí. Ya está. Bien, bien. Entonces, aquí tengo que optar por desktop. Sí. Esta sí, no. A ver, a ver, a ver. Stop share. Bueno, ya tengo aquí abierto mi presentación, pero no sé cómo ponerla. A ver, share screen. Ahí está. No, ahí está. ¿Ahí está? No. ¿Ahí? Ahí sí. Ok, comenzamos. Bueno, la pregunta es, ¿para qué sirven las denominaciones de origen? Esa fue pues la temática que me pidió Edel, más que todo. Y bueno, yo quisiera un poquito separar antes de llegar a esta pregunta en diferentes contenidos. El primero es una introducción y luego el caso de México. El primero, ¿qué son las denominaciones de origen? Luego, los tipos de denominaciones de origen, quiénes participan y a qué sirven, y a quién sirven más bien.
porque desde luego que hay muchos que se sirven y muchos que pierden en este juego, ¿eh? Entonces vamos a comenzar. Les pido que revisen estos libros cuando puedan. Hay 3 libros míos que hablan de la denominación de origen. Son libros publicados, uno en el 2003 con el doctor Gary Nabhan, donde yo ya hablo de los problemas de monocultivo, de los problemas de una estandarización de la bebida, y bueno, bastante crítico, pero también hablo de las pérdidas muy importantes de las variedades que se usaban para tequila en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, esto salió en el 2004, yo ya había hecho un libro en 1994, muy crítico, bueno, cuando uno es muy crítico no lo publican muy a menudo, ¿verdad? Y el otro es El agave tequilero por Mundiprensa en el 2003, y ese de tequila con el doctor Alejandro Macías, un economista, en donde juntamos 4 capítulos que habíamos trabajado, y yo se lo recomiendo mucho. Este librito lo vende Conavio, y son 4 capítulos. El primero es pues el gran ejemplo de la denominación de origen tequila, que es una denominación antigua de los años 70. En el 72 nació la NOM, la norma obligatoria del tequila, y este libro en 4 capítulos habla. En el primero es la historia de toda esta denominación, digamos, económica, y hablamos de toda esa historia, cómo va creciendo, cómo se va integrando al mercado internacional, cómo se va modificando la denominación de origen en diferentes lapsos, y cómo va creciendo este consumo de agave azul, los ciclos de agave, los precios, en fin. Es el primer capítulo. El segundo capítulo habla de la diferencia entre bebidas como mezcal, tequila, calvados. Es una parte de mi tesis de doctorado con datos que nunca puse en la tesis, porque ya era, mi tesis era de diagnóstico de sustentabilidad en el Valle de Amatitán, Tequila, y esa otra parte fue la que vine a estudiar acá. Entonces ahí pueden encontrar esa información. Es una información de una comparativa sobre unas bebidas europeas con denominación de origen, como el Calvados, de su gestión por la biodiversidad, y hago una comparativa mexicana, ¿no? Entonces, yo tuve que aprender francés en menos de un año para poder estar trabajando con citas en francés, porque los norteamericanos no aprenden francés y tampoco no leen francés, y entonces pues no me quedaba otra más que hacerlo y trabajar con franceses y escribir con ellos. Y este es un capítulo que yo les recomiendo mucho para los que quieren saber cómo se manejan las denominaciones de origen en Europa y cómo hay un cambio en el uso de variedades, en el uso de la biodiversidad, o más bien de la agrobiodiversidad, y cómo lo que vemos en México, de lo que se perdió con el tequila, como también hay cosas que han pasado aquí. Es decir, que no todos los casos que hay en Europa son de éxito, o no siempre es el modelo. Entonces, todas estas ideas de que las denominaciones de origen en Europa son un éxito, pues la tienen ustedes que olvidar, porque no es cierto. Y lo que hacen muchos autores es que simplemente venden estos casos como si fuera lo mejor, ¿no? Entonces, este libro tiene eso, se los recomiendo. Es un libro no muy grande, pero es muy concreto. Tiene luego el diagnóstico de sustentabilidad que utilicé para el monocultivo de agave, usando datos de 20 años de manejo de cultivo directamente con productores ejidatarios. Y bueno, ahí hay pues un montón de información. Yo creo que es valiosa, que es parte de mi tesis, y que pude recuperar entrevistas con ejidatarios que trabajamos juntos, y que pude también verificar cuestiones de fertilidad de suelos. En fin, ese fue un capítulo también que sirvió para otro artículo que se llama algo así como Denominaciones de Origen, Terroir y Agricultura de Tequila, con una socióloga norteamericana que se llama Sarah Bowen, y que lo
lo publicamos en un journal de Rural Studies. Entonces, bueno, el caso del tequila es bien conocido, como ustedes verán, como denominación de origen. Y el último, este librito azul, el del 2014, se llama La Indicación Geográfica Tequila. Y ustedes van a decir, 2014, pues ya pasaron 6 años, ¿verdad? Y yo ya puse indicación geográfica desde muchos años antes, porque cuando yo llegué a Europa y estuve estudiando los sistemas de denominaciones de origen, los tratados y los sistemas que se utilizan en el mundo, yo sabía que la denominación de origen tequila no es un signo distintivo que sea propiamente una denominación de origen, sino una indicación geográfica. Es hasta el año pasado que Europa sí protege el tequila, pero lo protege como indicación geográfica. Entonces, ya nos habíamos avanzado nosotros en esa, pues en esa denominación que no es denominación, ¿no? ¿Y por qué es importante saberlo? Ahora lo van a saber, ya que sigamos adelante. Bueno, esto, repito, es para que ustedes vean que no es que no haya estudios, hay muchos estudios, bueno, esos son los míos, con otros autores, hay muchos otros artículos, pero sí se tienen que leer. Nada de esto, no hay muchos que se animen a hacer webinars como lo hizo Edel, y ahora pues estamos muy abiertos a participar en que esto se difunda, porque vemos un gran retraso de cómo es el conocimiento, pues, de las denominaciones de origen, y solamente vemos un discurso, ¿no? Entonces, les recomiendo esto. El último capítulo, el 4, es un modelo que diseñamos, que desarrollamos, que no habíamos publicado, el doctor Alejandro Macías y yo, y es donde vemos cómo iba a haber el problema de agave y cómo iba a subir el precio. Esto lo publicamos, como les decía, ya hace mucho tiempo, y ya sabíamos que el precio iba a subir. La Conavio duró muchos años para poder publicar este libro. En fin, todas estas cosas que pasan cuando no hay una gran difusión, y ahí estaba todo previsto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar con respecto a las denominaciones, no sin antes resumir. No, disculpa, ¿podrías poner tu presentación en pantalla completa para que podamos alcanzar a leer bien? Perfecto, Ana, gracias, disculpa. Bueno, nada más para comentarles con quiénes he trabajado. He trabajado con portugueses en denominaciones de origen portuguesas de vinos y manejo de biodiversidad. He trabajado con franceses, también con antropólogos de alimentación. He trabajado con norteamericanos en sociología para indicadores sociales de sustentabilidad. He trabajado también con brasileños, en donde han tomado gran parte de mi trabajo en agave tequilana para sus propios libros, pero me han pedido permiso, eso es muy bueno. Y desde luego, yo creo que en México sí hay toda una escuela, ¿no?, de agricultura ahora en agave. Hay muchos trabajos entonces con respecto a esto, y hay que buscarlos, leerlos, todo está gratuito, todo está disponible en internet. Si alguien tiene dudas, al último está una diapositiva con mi nombre, con mi correo electrónico, que es mi nombre, ana.valenzuela@gmail. Bueno, para hablar de las denominaciones de origen en el mundo tenemos que referirnos a los sistemas europeos. Ahí comienzan. Y hay muchas historias. Y desde luego, Europa es muy diferente y hay ciertas denominaciones que son parecidas. Las que son más parecidas son las de Europa mediterránea, en donde tenemos a países como Italia, tenemos a países como Francia, España y Portugal. Y ellos son los que tienen la mayor cantidad de denominaciones de origen y que no son iguales. Eso ustedes lo tienen que saber. Es decir, que en Europa no hay un sistema estandarizado. Hay las denominaciones de origen según Europa, claro, ese es como otro sistema. Lo que tienen que entender muy claramente en México es que no hay un sistema de denominaciones de origen en todo el mundo, que en Europa hay varios sistemas
y lo que es una cosa en un lugar es otra en otro, ¿ok? Entonces, las denominaciones de origen mexicanas no son como las europeas ni son como otras. Lo único que se puede decir es que todas tienen el nombre del origen de un producto. Y esos productos, pues pueden ser en Europa, son alimenticios, pueden ser también de sal, por ejemplo, de minería, porque sal es un tipo de minería, animales para comida también, pueden ser otros casos como por ejemplo indicaciones geográficas, que es un sistema que nace con la Organización Mundial del Comercio y que no tiene nada que ver con el terroir, el terruño, que ahora vamos a hablar de él, es nada más una reputación. Entonces hay seda también que tiene el nombre del lugar donde se produce y entonces es una indicación geográfica. Como ya les dije, entonces las denominaciones de origen en Europa son diferentes y no es un premio, es lo que la gente a veces cree en México. Tuvimos el reconocimiento, no, o sea, la laraca, la promoción es más política que si fuera un reconocimiento cultural. Entonces, las denominaciones de origen lo deben de tener muy claro. Son diferentes en todo el mundo, son sistemas de propiedad intelectual y de comercio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura mezcalera, de la cultura tequilera, y queremos resolverlo con una denominación de origen, pues estamos equivocados, porque no tienen ese objetivo. Las denominaciones de origen utilizan todo esto para generar protección, pero no se responsabilizan ni de la cultura, ni de la ecología, ni del patrimonio, y eso lo tienen que saber. ¿Está entendido? Es muy importante, porque es jugar con eso para vender, pero no tienen ninguna obligación ni de cuidar el patrimonio, lo repito, ni de cuidar la ecología, ni de cuidar la tradición, o sea, el proceso. Entonces, cuando les quieran vender que eso es un truco. No, porque si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero si no lo hacen, no hay ningún problema. Lo pueden promover, indicación geográfica. Eso sí, se hace todo un show de la cultura y se vende así. Y algunos pues protegen un proceso artesanal hasta cierto punto, otro ancestral hasta cierto punto, pero definitivamente que no son instrumentos de patrimonio cultural. No. Bueno, entonces son comercio y propiedad intelectual. Entonces, en Europa no son iguales. Entonces tenemos sistemas de indicaciones geográficas a nivel de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué dijimos? Porque son instrumentos de comercio. Tenemos sistemas de propiedad intelectual, entonces tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si ustedes se dan cuenta, son dos organizaciones diferentes, ¿no? Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y luego tenemos otra cosa que se llama el Tratado de Lisboa. Eso es mucho más antiguo y era para vinos. Pero luego tenemos que dentro de la Organización Mundial del Comercio están solamente reglas para indicaciones geográficas de vinos y licores y para otros. Entonces, esos se llaman TRIPS y esos, cuando son de licores y de alcohol, están más protegidos. Ojo, eso a veces no lo saben. Bueno, ¿qué sucede en México? México presume de que tiene muchos tratados comerciales y uno de los más importantes es el TEMEC ahora, ya se llama TEMEC, ¿no? En mis tiempos era el NAFTA, perdón, el TLC, y entonces había que pues establecer hasta no solamente que era una denominación de origen en ese acuerdo, sino también ciertos arreglos, ¿no? Entonces, las denominaciones de origen se van moldeando, al menos la mexicana,
les puede decir exactamente cómo se va moldeando a su mercado más importante. ¿Cuál es el mercado más importante de exportación? El de los Estados Unidos. Entonces, la denominación de origen tequila no se parece en su filosofía a las denominaciones de origen europeas. Se parece al mercado que la está comprando más, que es el mercado de los Estados Unidos. Y el mercado de los Estados Unidos no es un mercado que tenga sistema de denominaciones de origen tan históricas o tan importantes como las de México, porque no hay una cultura nativa que se desarrolle así. Bueno, ya hablando de esto, también en la Organización del Mundial del Comercio tenemos como 2 equipos de grandes jugadores, ¿no? Los que son los de CAINS, que es Australia, Nueva Zelanda, Argentina, los Estados Unidos, que ellos no son tanto de denominaciones de origen. Y prueba de ello es que ellos producen vinos varietales, ¿verdad? Los vinos que se producen en Europa son vinos de una larga tradición y ahí nacen las denominaciones de origen, pero los vinos en América, en Nueva Zelanda, en Australia son introducidos. Y por eso existen los vinos varietales. ¿Por qué? Porque no tienen una historia, porque son monocultivos. Entonces, ojo, eso es muy importante en manejo de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, en Europa tenemos como que 3 tipos de signos distintivos. Las indicaciones geográficas, que nada más necesitan la reputación para llevar el nombre. La denominación de origen, que necesita la reputación y la cultura local más los factores naturales y de cultivo, y las recetas tradicionales. Hay recetas tradicionales, no sé, de pimientos, o sea, chiles, o sea, comidas muy autóctonas y harinas. Por ejemplo, hay una harina de maíz portuguesa que tiene un signo distintivo, ¿eh? O sea, no necesita que sea una planta del lugar o un cultivo originario de Europa. Entonces, bueno, un poquito quise resumir esto de Europa. Es muy complicado, es muy rico. Hay miles de denominaciones de origen, de signos distintivos, perdón, y con diferentes sistemas. Es muy complicado entender esto porque no hay un sistema solo. Organización Mundial de Comercio, instrumentos de comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sistemas de tratados comerciales. En fin, luego tenemos pues el sector que lidera en México, que es el de las bebidas alcohólicas con las denominaciones de origen, en donde pues hay toda una, diríamos, una historia, una trayectoria, hay hasta una cultura organizacional con respecto a las denominaciones de origen. Desde luego que ustedes pueden leerlo en todos estos libros. Yo les recomiendo mucho el libro de una autora recién fallecida, es una socióloga que se llama Guadalupe Rodríguez, para que puedan entender mejor que las denominaciones de origen en México nacen no por definiciones de factores naturales que hacen una región que genera un terroir y que consideran como un solo producto de calidad, no. Nacen como denominaciones con relaciones entre estados, como que si los estados completos se trata de que son homogéneos. Es decir, las denominaciones de origen en México no tienen definiciones ecológicas como de nichos. En otras palabras, ustedes me pueden decir, el tequila nació en Jalisco. ¿Por qué la denominación de origen tequila crece hasta Tamaulipas? Eso es o sea, ¿eso cómo le puedes explicar a un europeo que eso existe en México y es una denominación? Claro que eso no es una denominación de origen, eso debería solamente tener ciertos nichos y ciertas áreas, ¿no? Me estoy adelantando un poquito a los factores naturales. En Francia, estos no se llaman normas obligatorias, desde luego, sino se llaman cuadernos de charge, de responsabilidades. Y estos se gestionan entre grupos.
de actores, productores, transformadores, comercializadores, profesionales, y no es fácil, se tienen que poner de acuerdo. Y no se ponen a luchar pequeños productores con grandes productores, aunque sí hay sectores en donde son así, de quesos, de vinos, pero a veces son pequeños productores de pequeños salchichones, jamones, o sea, todo eso tiene también pues como un documento de quién se responsabiliza y cómo va a ser tratado ese proceso de la denominación. Y ahí dice cómo se va a cocinar, cómo se va a transformar, cómo se va a empacar, con qué temperatura, cuáles son las delimitaciones de ese lugar que lleva la denominación, suelos arenosos, con qué pH, con qué iluminación, con qué manejo, o sea, así de detallado, ¿no? Ustedes me van a preguntar, bueno, la denominación de origen mezcal en Michoacán, pues es diferente a la de Oaxaca y a la de Guerrero. Sí. Entonces, nosotros tenemos una norma obligatoria mexicana y, bueno, la última parte que hay que decirlo ya, donde resumo, en Europa las denominaciones de origen tienen dos enlaces. Uno, el terroir, que es el terruño, que es todo lo biofísico, pero también es el manejo. Y eso lo van a entender ahora muy bien. Ahorita les voy a pasar unas diapositivas. Y el factor humano. Pero como nosotros lo sabemos, como agrónomos, sabemos que las plantas no se quedan ahí como las ven los biólogos, ¿no? Que se quedaron ahí, no. Los seres humanos siempre estamos en relación con las plantas y entonces, sea una planta que va uno y recolecta, porque hay una zona agropastoril o agroforestal, siempre hay un impacto humano y siempre hay una relación de esas plantas con los seres humanos y sabemos que hay algún manejo o una relación con la planta que hace que donde recolectemos esté modificado, ¿no? Entonces, eso es una zona que podríamos llamar terroir. En el caso de los cultivos, pues una zona de monocultivo intensivo, mecanizado, con suelos vertisoles, no va a ser igual que una zona con cultivo intensivo, mecanizado de unos suelos arenosos. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? No. Va a ser completamente diferente la cantidad de azúcares de un agave, va a ser completamente diferente la productividad de la biomasa y los sabores del tequila, ¿no? Entonces, un terroir o un terruño tiene mucho que ver con sabores, aromas y calidad. Bueno, entonces aquí ya lo defino mejor. Refuerzo mucho que estamos entre agrónomos y que, como dice el dicho, ¿cómo está ese dicho mexicano que dice que entre gitanos no se leen las cartas o algo así? Y eso tiene que ver porque los agrónomos somos profesionales que hemos estado formados exigentemente a saber acerca del lugar del cultivo, la altitud, la latitud, la exposición del terreno, si es una ladera. Desde luego, la altitud tiene una relación con la temperatura, pero tenemos también problemas de heladas, tenemos problemas también de sequía. Tenemos en precipitación, cuando trabajamos con zonas temporaleras, si no te manejas con la precipitación, pues estás muerto, ¿no? Porque no puedes hacer manejo de conservación de suelos y de agua. Tienes que saber mucho de suelos para evitar erosión, para evitar pérdida de fertilidad. Es obligatorio para un agrónomo saber que si está en un suelo tropical, tiene que saber que puede haber rápido pérdidas de fertilidad, que si está en una zona de ladera y tienes tormentas erosivas, pues claramente debe haber un manejo de conservación de suelos. En fin, la pendiente va a generar o nada de mecanización o va a manejar curvas de nivel. En fin, estamos hablando que todo esto tiene que ver en sistemas de producción, pero también los agrónomos debemos saber exactamente con qué estamos trabajando. Si es un sistema de producción intensivo, si es un sistema de producción para exportación, si es un sistema de producción familiar,
si es diversificado, si es agroforestal. Ojo, es muy importante porque esto define un terruño, es decir, va a dar diferentes calidades, va a dar diferentes azúcares, va a dar diferentes sabores y todavía no hablamos del proceso de transformación de un agave a mezcal o a tequila, que tiene uno que ver si está cerca de la zona, si es una zona más baja, si es una zona más alta, la calidad del agua, el proceso, si es molienda, si es machacado, si es cepas o levaduras que han sido compradas, si llevan una pastilla para mejorar los contenidos de nitrógeno para la fermentación, si se va a poner agua al mezcal. Son muchas variables, ¿no? Entonces, aquí pongo lo que yo he trabajado, un par de fotos nada más, no tengo muchas, pero solamente para reforzar esto, nosotros sabemos perfectamente, los agrónomos, que un suelo bajo monocultivo intensivo mecanizado en Tamaulipas no es igual que un suelo con monocultivo intensivo mecanizado en el Valle de Tequila. Estamos hablando ya de latitudes diferentes, con diferente insolación, pero también con diferente gente. Estamos hablando de diferentes altitudes y con solamente agave azul. Entonces, Tamaulipas no puede ser denominación de origen, menos Nayarit. Es más, una zona de montaña es diferente a una zona plana, ¿no? Entonces, hago pues, ¿cómo se podría decir? Remarcas, se dice así en español, ya no me acuerdo. Estos saltos que parecen ser como muy fáciles de explicar para los que hacen denominaciones de origen en México, como que son grandes zonas que pueden incluir, pues no pueden incluirse si nosotros queremos que sea una denominación, porque lo que van a hacer es estandarizar algo que no es estándar y van a tener que juntar todos esos tequilas o estos todos agaves y los meten a una industria y luego los homogeneizan. Entonces ahí se pierde el efecto del terruño o del terroir. Es decir, a mayor industrialización no hay efecto terroir, todo está revuelto. Pero ustedes sí lo saben y no nos pueden mentir. Y bueno, aquí tenemos un manejo de monocultivo, de ladera en Oaxaca, del espadín, que es muy diferente al azul, de agave angustifolia para mezcal. Y bueno, pues aquí, si es una ladera de exposición norte, sabemos que va a tener más insolación. Todas las laderas de exposición norte en el hemisferio norte tienen mayor insolación. Entonces, pues hay que tener mucho de conocimiento de agroclimatología para definir que, o sea, a ciencia cierta, este agave no va a ser igual a un agave de tequila, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que con el descontrol de los precios, pues todo se vuelve río revuelto. Bueno, entonces ya llego aquí a esta transparencia donde esta diapositiva, donde ustedes pueden ver, esa es una imagen tomada de la Conavio y ustedes pueden ver pues las diferentes denominaciones de origen. Desde luego la azul, como pueden ver, es Jalisco, y en la parte de Tamaulipas pues ponen las zonas productoras, ¿no? Pero en la NOM, en la norma obligatoria mexicana del tequila, están incluidos más municipios a veces, o sea, hay todo un juego ahí que es muy raro, ¿no? En las NOM y en la declaratoria de la denominación de origen están todos los estados y todos los municipios, pero ya cuando se traen los agaves de uno o de otro lugar y luego el consejo regulador, y cuando no hay agave el precio es muy bajo, muy alto, los agrónomos luego decíamos, hasta las piedras pintadas de azul se compran, ¿no? Entonces, esto pues nada más para mostrar que las denominaciones de origen en México no tienen ni el más mínimo sentido de qué es el terruño o el terroir.
el estado todo de Jalisco no es todo para agave. Si fuera todo para agave, tendríamos que desmontar, como ya se han hecho, muchos bosques importantes, y entonces las denominaciones de origen son peligrosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí en verde la de mezcal y luego está la otra, la de bacanora. A mí me tocó trabajar un poco, ayudar, a asesorar, a educar más que todo. Cuando estaba en la Universidad de Guadalajara, yo fui profesora 20 años de la universidad, en agronomía, y me tocó ayudar a la denominación de origen bacanora. Ellos han definido o definieron en su momento nada más una serie de municipios de la sierra en Sonora donde había cultura del bacanora, y a mí me parece la denominación más consistente en lo que es el terruño y lo que es los factores humanos para tener un producto con más enraice al lugar. Los demás, pues se puede mover agave de un lado para otro y se estandariza, y bueno, aunque desde luego la denominación de origen mezcal tiene productos artesanales y tiene productos ancestrales, lo cual ya es una gran mejoría, pero tiene una denominación que incluye pues muchos estados, ¿no? Y que el nombre de mezcal no es un lugar, es decir, mezcal quiere decir agave cocido, y entonces hay estados, por ejemplo, como Jalisco, que desde el siglo XVI produce mezcal y que no está dentro de la denominación de origen mezcal. Y Jalisco, Michoacán y Guerrero tienen la influencia asiática desde el siglo XVI de producir mezcal y tienen una ancestralidad mayor que la de Oaxaca por más tiempo, pero además tienen procesos artesanales que han sobrevivido y que son bebidas completamente históricas. Yo les nombro destilados o bebidas espirituosas de agave, pero históricamente son mucho más, no quiero decir más importantes, pero sí quiero enfatizar que son históricamente importantes y que sobreviven, y que se tienen que conservar, ¿no? Vamos a hablar más de esto. Está también, pues, el sotol, que es con dacilirio, no con agave, y está la charanda, que se hace con caña de azúcar, que sería una, si fuera original, si no se pusieran mieles industriales de azúcar, podría ser un similar al ron agrícola de Martinica, que tiene una denominación de origen, pero la charanda no está cumpliendo esos requisitos en su denominación de origen. Bueno, aquí les muestro una denominación de origen europea, que es la de Cognac, que está en Francia, y que ustedes van a observar que no sigue, estos no son límites geopolíticos, es decir, no son límites definidos como municipios, son definiciones del terroir o terruño. Y estas son las condiciones agroclimáticas. Es decir, estos no son límites que dieron los políticos o las decisiones históricas, no. Esos son límites o zonas definidas por agrónomos. ¿Por qué por agrónomos? Porque son donde se definen el terroir, que son arenosos. Acá abajo son los arcillosos, o sea, los verdes color fuerte, son zonas, son 1000 hectáreas de suelos arenosos que tienen destilados que son más perfumados, más afrutados cuando están jóvenes, y los de Bomboa, que se llaman, es una superficie de 9000 hectáreas con suelos arcillosos, pobres en calcáreos, en partículas calcáreas, y son de envejecimiento más rápido. Quiere decir que con menos tiempo en barrica pueden tener mejor calidad. Si ustedes se dan cuenta, esto se podría definir como una delimitación de condiciones de cultivo de suelos y de uvas y calidad y características organolépticas. Y esto no sucede en México. Entonces, bueno, voy a terminar ya con esto del terroir o terruño.
Y aquí pongo pues coñac y ustedes se dan cuenta, Francia es una quinta parte de México, es más chiquito. Entonces, pues definitivamente en México no existe la definición de terroir, no como en Francia, pero no como una relación entre la calidad y la característica de un producto y una zona establecida, no por municipios, sino por condiciones que dan esa calidad. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado todavía del factor humano o cultural. Y ya les había hablado un poquito que Jalisco desde Nayarit, Jalisco, Nayarit, Sinaloa también tiene evidencias. Michoacán y Guerrero fueron los primeros que recibieron la influencia asiática con las migraciones asiáticas en el siglo XVI de esclavos, sobre todo que venían de Manila, pero que venían de otros lugares, o sea, no todos eran filipinos, por eso yo hablo de destilación asiática. Y ese es otro tema que he estudiado y que fue parte de un posgrado que hice en la Universidad de Charité en Alemania, en Berlín, y ahí trabajé con historiadores del Imperio Mongol, de Corea, de Japón, y pues vimos que todos estos aparatos de destilación que no son alambiques, que no llevan un serpentín, pues son nociones, llegaron como nociones, no llegaron como aparatos, no se los imaginen así, sino que la gente que llegó a México e introdujo el vino de cocos hizo sus negocios también allá y acaba de salir un libro de una historiadora colimense, colimota, que es la doctora Paulina Machuca, con quien hemos hecho apenas un video que también les recomiendo, en donde establecemos pues muy sólida esta cultura de la gran tradición mezcalera que nació en el siglo XVI, que ya se vendía en el siglo XVI, el vino de cocos y el vino de mezcal en Jalisco. Y entonces toda esta región del Pacífico tiene una gran influencia asiática, mucho antes que Oaxaca. Entonces, Jalisco no tiene la denominación de origen mezcal, pero es uno de los lugares de un mezcal ancestral. Tampoco Colima, ¿verdad? Ni Nayarit, pero sí Michoacán y Guerrero. Y ustedes verán que este aparato que se llama destilador Tarasco, porque el primero que lo describió con ese nombre, pues habla de él desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, este es el factor humano cultural y que todavía sobresale como aparato que se usa en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, y que no es lo mismo que un alambique moderno ni de cobre y que no es lo mismo que el de ollas. El de ollas también es de influencia asiática, pero esto es otra cosa. Entonces, esta cultura en los diferentes estados también tiene diferentes sabores. Y luego, no hemos hablado de las especies. Entonces, la gran pregunta, ¿cuántas culturas y cuántos terruños? Pues muchos. Todos necesitan denominaciones de origen, todos necesitan la misma norma obligatoria o necesitan todos una norma obligatoria. Necesitan un tipo de protección del patrimonio cultural. Ya sabemos que las denominaciones de origen no nacieron para eso, ni para proteger el patrimonio, ni para la ecología, ni para los procesos tradicionales. Son instrumentos de comercio y de propiedad intelectual para hacer negocios. Se necesitan proteger los nombres, se necesitan sistemas de producción diversificados, o solamente vamos a producir monocultivos de agave para producir alcohol y exportar. Lo que sí se ha dejado a un lado es definir que una producción artesanal y una producción industrial son completamente opuestas y que la producción masiva va a ser mucho más barata, pero va a ser diferente a una producción artesanal. Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes de productos. ¿A quiénes sirven entonces estas denominaciones de origen que tenemos en la actualidad en México? Bueno, yo creo que sirven para la promoción en México, como que a la gente le han dado esa idea, le han vendido la idea
de que hay que estar orgullosos porque hay una denominación de origen, pero no es motivo de orgullo porque al final de cuentas toda esta integración al mercado internacional hace que estos productores que fueron los pequeños y que fueron los herederos del patrimonio pierdan a veces la batalla contra las grandes empresas. Entonces, no sé, habría que pensarlo muy bien y hacer una discusión mucho más sana para las regiones, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a quién sirven? Pues sirven a quienes hacen el uso del nombre del mercado internacional, porque ya sabemos que México es parte de la Organización Mundial del Comercio, que México tiene estos licores, o sea, son parte de uno de los artículos, creo que es el 23 en la Organización Mundial de Comercio, que es en el TRIPS, en donde están más protegidos, y aún así hay problemas a veces de uso del nombre, ¿no? Bueno, ¿quiénes se sirven de estas estructuras como las denominaciones de origen? Pues en el mercado nacional también, o sea, también para estarse usando todos estos nombres, ¿no? O sea, también el mercado nacional requiere ese tipo de certificación. Al final de cuentas, las denominaciones de origen son propiedad del gobierno mexicano que concesiona y se estableció siguiendo o repitiendo o imitando a los consejos reguladores de España. Se imitó la estructura, el funcionamiento, la manera de operar. Entonces, así se están haciendo desde hace 30 años, más de 30 años, ¿no? En el 92 se creó el Consejo Regulador del Tequila, pero en los 70 se hizo la denominación de origen tequila. Entonces, en el libro que les recomiendo, ahí está toda esa historia. Y no es como sucede con las denominaciones de origen francesas, que es una reivindicación. Es decir, si yo quiero seguir produciendo mi mezcal, pero no quiero que se llame mezcal. Qué difícil, ¿no? Porque el mezcal debería tener un nombre de origen. Esa es una de las características. Entonces, pues yo ya no voy a ser productor por eso. Entonces hay muchas cosas que discutir aquí. Se pueden cumplir las normas que tienen relación con la potabilidad, es decir, que no sea tóxico el mezcal, pero tener que cumplir con toda la normatividad, pagar cuotas, ser parte de cámaras, ser parte de consejos, o sea, un productor va a poder hacer tantas cosas, un productor pequeño, y pues formar parte de esta estructura del sector de las denominaciones de origen mexicanas, pues es todo un lío para pequeños productores. Es caro, hay que estar peleando con grandes tiburones. Es que son, o sea, no son siempre, no hay isomorfía, es decir, no todos son iguales. Aquí hay grandotes, súper grandotes y pequeñitos, ¿no? Entonces, sí son diferentes. Quiero cerrar esta presentación con la pregunta, o sea, ¿qué son las denominaciones de origen? Hicimos un resumen. Son sistemas donde lo más importante es proteger un nombre, y es un nombre de una región. Y es un producto que tiene calidad de acuerdo a un origen, y tienen dos usos: propiedad intelectual y comercio. Entonces, hay muchos tipos de denominaciones de origen. En Europa nacieron y aquí son muy diversos. Hay ciertos sistemas armonizados, pero no son todos iguales. Los tratados comerciales tienen diferentes tratos, como por ejemplo el de México con los Estados Unidos y Canadá, con respecto a las denominaciones de origen. Y sabemos que ahora las indicaciones geográficas en México, a partir de esta aceptación con Europa, pues no se han como definido sus aspectos de tipo de desarrollo rural o de desarrollo económico, o cómo se integran. Yo creo que por ahí, cuando vemos todas las denominaciones de origen que hay en México y cómo están funcionando, pues hay algo que está un poco raro, ¿no? Como que todo este sistema tiene que pulirse para que pueda ser útil y que pueda servir a los herederos de este patrimonio. Al decir patrimonio, pues hablo del patrimonio biocultural, y como ya dijimos que no sirve para eso, entonces debe haber otras herramientas
para el patrimonio cultural y otros sistemas, y se pueden crear y podemos proponer, y ya hemos propuesto diferentes sistemas. Ojalá que esta introducción a las denominaciones de origen, qué son y a quién sirven, les haya, pues ahora sí que hecho reflexionar sobre estas herramientas de comercio y de propiedad intelectual. Muy bien, Ana, pues, excelente charla, realmente nos ayuda a entender mucho el tema de la denominación de origen desde el punto de vista de nuestro perfil agronómico. Voy a leer algunas preguntas para que nos ayudes con tus comentarios, por favor, Ana. José Antonio Hernández pregunta, en el 2000 empezó a explotarse el sotol de Coahuila ante la escasez de agave tequilero. ¿Tiene algún dato o registro de este fenómeno? Yo creo que como esas cosas son típicas, digo típicas porque me ha tocado vivir 3 caídas de inventarios de agave azul, entonces lo que esperamos es que haya este tipo de cosas, ¿no? Que vayan y cosechen agaves que no son para tequila, pero aparte sotoles, ¿no? O sea, no se me hace raro y no tengo datos, pero diría que es algo que es la costumbre, más que no es legal, ¿verdad? Porque se supone que las denominaciones de origen exigen ciertos agaves para sus materias primas. Muy bien. Adri pregunta, ¿el caso de café en México no puede considerarse como denominación de origen? Que el suelo sí aporta características organolépticas a la bebida. Bueno, si quiere ser denominación de origen, tiene que ser congruente con este sistema del doble enlace. Factores humanos y factores biofísicos relacionados con el terroir. Si quiere ser no solamente congruente, pero también estar a la delantera, porque si quiere seguir el juego, se va a llamar indicación geográfica, sobre todo cuando está destinado a países donde tienen adelantado su sistema de denominación de origen. Imagínense cómo se puede vender tequila, que dice tequila, que no dice tequila mixto, a Francia cuando le dices, esto dice tequila, pero el 49% de azúcares no son de agave. O sea, sí, tienen que tener como mucha claridad. O se conoce muy bien las bases de una denominación de origen y lo hacen, cuesta mucho y se tienen que poner de acuerdo y tienen que trabajar duramente, directamente con agrónomos, no nada más con gente de biología, de ecología. Eso no es importante, pero no es, o sea, eso no sirve. La base de los cultivos es sumamente importante. Entonces, café es lugar de cultivo, proceso y calidad organoléptica. ¿Cuáles? Bueno, se tiene que definir. Y la otra cosa es que no todo es ni técnico ni de agricultura, es una cuestión de acuerdo entre productores. Y eso es acuerdo entre competencia. Entonces, se tiene que trabajar mucho en la organización de productores. Espero que le haya servido la respuesta. Muy bien. Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad, Ana? Para algunas preguntas más. Algunas, sí. Sí, sigo leyendo, hay 2 más aquí. En el diseño de la denominación de origen de Bacanora no participaron los productores porque no están organizados, debido a todos los años de prohibición y fue hecho por académicos, es pregunta. Y luego dice, es propuesta por agentes externos a la región, desarrollo exógeno, ¿esto qué consecuencias tiene? Eso lo preguntó, bueno, dice Acer, me imagino que es la marca del dispositivo, porque no puso el nombre. Sí, a mí me invitaron los del CIAD, hay toda una historia, cada denominación de origen tiene una historia, búsquenla, lean las declaratorias de cada una de las denominaciones de origen, hay unas que son simpatiquísimas para morirse de la risa, porque ponen gente que no tiene nada, que no conoce denominaciones y luego la ponen ahí. En el caso del Bacanora, donde yo les apoyé fue a dar 2 conferencias que tenía que ver con yo todavía no estaba en denominaciones de origen europeas, pero era
como cuál es la definición de qué tipo de agaves hay. Y ellos definieron, el CIAT comenzó este proyecto y desde luego que tuvo una prohibición bastante antigua, a pesar de que fue el mezcal que primero se exportó a los Estados Unidos. Entonces, no sé cuál siguió, como si fueron solamente los productores, ahí desconozco bien qué hizo Bacanora, pero sí es la denominación de origen que a mí me consta, donde académicos se dieron cuenta qué había pasado con la industria del tequila, cómo no se habían definido bastante bien como las regiones más pequeñas, y ellos fueron los que siguieron todo este proceso. Desconozco cuántos productores participaron porque yo no trabajé más con ellos, nada más les di esas conferencias y pues han pasado como muchos años, ¿no? O sea, ya son 20 años de la denominación de origen Bacanora y claro que después de una prohibición tan grande, pues ustedes lo pueden ver, cómo salieron del clandestinaje tantos mezcales con tantas dificultades, ¿no? No se puede reactivar un sector tan rápidamente. Muy bien, Ana. Hay otra pregunta más aquí de Julio. ¿Qué consecuencias traería seguir ampliando la denominación de origen del mezcal? ¿Y qué opina de la regionalización de esta denominación de origen en pequeñas denominaciones, mezcal de Guerrero, mezcal de Oaxaca, etcétera? Híjole, pues es que depende de cada quien, ¿no? O sea, yo soy una investigadora. No tengo conflicto de intereses, es decir, no tengo marca y no produzco mezcal y no produzco agave. Entonces, mis puntos de vista son como investigadora y con muchos años de trabajo. Entonces, si sirve ampliar la denominación, si no sirve, yo creo que lo primero, hay cosas mucho más urgentes, ¿no? Y yo creo que hay una deuda de no quedarse con la palabra mezcal para unos cuantos, porque la palabra mezcal es para muchos. Por ejemplo, toda esta ruta de la minería con Aguascalientes hizo primero mezcal, toda la ruta de Nayarit, Jalisco, hicieron primero mezcal que Oaxaca. O sea, eso es un hecho. Entonces, sí, por cuestión histórica, sí merecen la palabra mezcal, pero más que todo valdría la pena que se distinguieran diferentes tipos de mezcales. Yo creo que es más urgente. Lo que son mezcales industriales, mezcales artesanales y mezcales por regiones, y no estar compitiendo pequeños productos. Es ilógico que va a generar un desarrollo sustentable, por más que se hagan ecuaciones por ahí, que he visto proyectos que, por cierto, de Chapingo creo, que hacen así unas ecuaciones muy lindas y que sí es sustentable poner monocultivo aquí. O sea, si se ponen en el mismo sector a grandes tiburones con pequeños, pues sería muy infantil pensar que, pues, que van a subsistir los pequeños. Entonces, redondeando, creo que históricamente sí se debe aceptar que esos estados que tienen toda la base, pues sí, claro que tenían mezcal, o sea, eso no es mentira. La otra, que distingan estos sectores que están en competencia, y tercero, pues que se hagan por estado, que se organicen por estado, ¿no? Yo creo que no puede seguir así como esta lucha constante con productos que son históricamente bien reconocidos como productos culturales, pero creo que es difícil, ¿no? Para los que están en el negocio. Para mí como investigadora yo lo veo desde el punto de vista como un poco más de justicia, pero para los que son mortales enemigos, competidores, no, estoy exagerando, pero claro, pues, o sea, los negocios, el dinero, el poder, pues es muy importante para otros, ¿no? Muy bien, Ana. Pues, colegas chupingueros, para comentarles, Ana nos está platicando desde Bruselas, ella vive actualmente en Bruselas. Agradecerle muchísimo esta colaboración.
La verdad es una persona muy comprometida y en estos momentos ella abre espacios, hay 7 horas de diferencia, ya es un Sí, poquito tarde por allá. Pues voy a dejarle la palabra al ingeniero César Jacobo, él es el presidente de la NECH, para que nos lea la carta de agradecimiento, Ana. sí, déjame decirte algo, Edel, para todos los que nos escuchan, les insisto mucho a que lean y que vayan, por ejemplo, a 2 sitios importantes. Que vayan a mi sitio agavelessons.com. Está en inglés porque nosotros nos tenemos que poner a la delantera siempre, escúchenme bien esto. Agave es un género endémico de México, la cultura mezcalera es la más fuerte en la de México, entonces nosotros necesitamos hacer siempre esta propuesta de que México tiene sus expertos, entonces por eso está en inglés, pero todo está en español. Entonces pueden ir ahí, pueden ir a Academia, que ahí están todos mis artículos gratuitos, y yo los invito a que se preparen, a que estudien, a que lean, a que sean críticos, a que propongan nuevas estructuras, nuevos sistemas, pero sobre todo que sepan que la cuestión de manejo de agave, si no es un sistema diversificado, va a dejar a mucha gente sin alimentos. Y justamente en esta pandemia sabemos que lo más importante son los alimentos. Entonces, esas son las llamadas y ya los dejo pues que den la siguiente parte, sí. Mira, estoy compartiendo justamente la página de Agave Lessons. Sí, Obviamente, también recordarles que esta charla se grabó, la vamos a subir a YouTube. Sí, hay un canal que se habilitó especialmente para estos webinars que estamos empezando el día de hoy. Y ahí obviamente ustedes las pueden revisar nuevamente, tanto la presentación que Ana nos hizo favor de dar, todo va a sí, estar colgado. sí, hay una serie de podcasts, no lo olviden, aquí está un blog y hay una serie de podcasts, suscríbanse, hay diferentes voces. La intención es que si están por ahí haciendo cosas, están, no sé, moviéndose, trabajando o algo, pueden poner esos podcasts, suscríbanse y aparte de leer, pues pueden escuchar y pueden estar conociendo estos personajes. Yo he hecho ya más de 60 entrevistas a diferentes productores, comercializadores, investigadores, en pulque, en mezcal, en tequila, gente que produce jarabes. Está muy interesante. Esas entrevistas yo las he disfrutado mucho porque cada quien tiene puntos de vista diferentes, entonces, pero hay gente que está dando pues información muy diré, pues muy rica, ¿no? Que nos pone a reflexionar. Entonces, también los invito a que vayan a estos podcasts. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, Ana, y vamos a buscar un nuevo esquema de colaboración en el futuro inmediato junto con la NECH y con Nitagro para ver qué otra cosa podemos hacer ya más formal con toda la Claro que sí, experiencia tuya y de la red que has construido a lo largo de estos años. Muy claro que bien, sí, pues con mucho gusto. le dejo la palabra al ingeniero César Jacobo. Adelante, César, ¿estás? Parece que ahí tenemos un poco de... César, a ver, un minutito. César, ah, ahí está. Listo. Adelante, César, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Pues aquí muy contentos de haber participado en este primer webinar también que organizó la asociación con el apoyo muy importante del compañero colega Edel. Agradecerle a la doctora Ana Guadalupe Valenzuela el haber compartido con nosotros toda su experiencia y sus conocimientos. Esperamos que no sea la
primera ni la última vez. Claro. Y agradecerles a todos los colegas egresados Chapingo y amigos que nos acompañaron en este webinar. Esperamos que en el futuro podamos profundizar más, como se comentó, en la cuestión de las denominaciones de origen. Ya nos quedó bastante claro que no es un tema sencillo, que hay mucho que estudiar, que hay muchas cuestiones en las que tenemos que participar y que tiene que ser de una manera muy profesional. Y bueno, es algo que nos gusta a los egresados de Chapingo, ¿no? Yo creo que es un reto importante que podamos conjuntar un grupo de nuestros propios colegas y de colegas de otras instituciones para poderle dar pues más solidez, más seriedad y sobre todo en beneficio de los productores pequeños, como ya se mencionó, a este tema de las denominaciones de origen. Repito, agradecemos, doctora, su participación desinteresada, altruista, igual que la del despacho de Itagro y de la propia Asociación de Egresados, y por supuesto agradecemos la participación de todos los colegas que estuvieron con nosotros. Enhorabuena claro por sí. el resultado. Pues muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana, y damos por concluido este primer webinar. Estaremos publicando las siguientes propuestas para que nuestra comunidad de egresados pueda integrarse, puedan estar presentes ahora que nos obliga a guardar casa, a estar encerrados para evitar más crisis con esta pandemia. Gracias a todos. Adelante, Ana. Sí, pues muchos saludos a todos los agrónomos de Chapingo que nos escucharon, a todos los que no son de Chapingo también, a todos los que se puedan unir a estas redes para mejorar, bueno, todos los conocimientos que se necesitan para esto de las denominaciones de origen, que es muy complejo, donde se mezcla cuestiones de propiedad intelectual, no nada más a nivel nacional, sino mundial. Se complica también porque son cuestiones que tienen que ver con organización de productores. Y tercero, bueno, con un país que pues que tiene toda una historia de más de 20 años hacia políticas que no están encaminadas directamente a trabajar con el desarrollo rural de pequeños productores o a salvar la agricultura familiar. Entonces, cuando llegan estos sistemas de propiedad intelectual, pues claro que están más o estaban más enfocados a sistemas, pues, como los conocemos, ¿no? Más neoliberales, y pues es el momento de hacer un cambio. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.